Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te traigo una herramienta interesante dentro de la plataforma de Ticker. Por supuesto, Ticker, por si no la conoces, es una plataforma que ya te he hablado en el canal que sirve para analizar, valorar compañías y por supuesto entender de una forma más rápida si es o no una buena o potencial inversión. En este vídeo me voy a centrar en eso y también voy a aprovechar y contestar algunas dudas en los comentarios que he visto anteriormente del último vídeo, precisamente sobre coste de oportunidad, oportunidades de inversión y también aprovechando que voy a explicar esto de la plataforma, cómo de una forma sencilla podemos entender si realmente nos compensa o no hacer cambios en nuestra cartera, tomar mejores decisiones en base a la valoración que hagamos de una compañía, y todo esto por supuesto lo explicaré al final del vídeo. Pero lo primero y lo que da título a este vídeo es la parte de Ticker, que en este caso es la herramienta, como puedes ver aquí, de valoración o modelización, que es esto de aquí que tiene una función beta. Lo primero tengo que decirte que yo, como tengo una versión de pago de Ticker, no sé si esto está disponible de forma gratuita, así que si tú estás utilizando Ticker de forma gratuita y esto te sale o no te sale, déjamelo aquí abajo en los comentarios para saberlo y que el resto de la comunidad también lo sepa. Aquí lo importante es que si vamos a esta parte, a la parte de modelización, valoración, fíjate que aquí podemos escoger una compañía y por supuesto en base a esto, de una forma más efectiva, rápida, también personalizada, podemos tener, entre comillas, una plantilla de valoración que por supuesto esto nos haga ver cuáles serían las estimaciones, crecimiento futuro, tanto en ingresos, márgenes, beneficio, y cambiando ciertos datos podemos ver cuáles serían los distintos escenarios, es decir, los distintos precios objetivos para tomar mejores decisiones de inversión. Entonces, lo primero que haríamos aquí es, en este caso, añadir una compañía para empezar, donde aquí por supuesto ves distintas compañías. Aquí, por supuesto, yo para poner como ejemplo voy a ponerlo fácil con la compañía, por ejemplo, de Alphabet. En este caso vamos a la valoración o modelización de Google o Alphabet, y aquí lo primero que nos pregunta, recuerda que esto es una fase beta, por tanto aquí valoración por PER, Price Earnings, ¿vale? Lo que sería el múltiplo PER, solamente está disponible esto, aunque entiendo que más adelante irán implementando con más múltiplos. Y fíjate que aquí, por ejemplo, tienes una parte que es guiada o avanzada. En este caso, para que te sea sencillo, te voy a explicar la parte guiada. La avanzada, por supuesto, puedes poner muchos más detalles, aunque al final también voy a ir al apartado de avanzado para que veas cómo puedes personalizar también cada dato y cómo, por supuesto, esto te puede ayudar a tomar mejores decisiones de inversión. Vamos a ir a la parte guiada y aquí, por ejemplo, le vamos a llamar, por ejemplo, análisis o valoración, le puedes llamar de Google, por ejemplo, para tener el nombre. Entonces le damos a crear, automáticamente se va a crear esta pestaña que se llama análisis de Google, y lógicamente aquí hay una valoración o modelización por PER forward, teniendo en cuenta ciertos parámetros. De entrada, esto es, digamos, un análisis rápido, o mejor dicho, una valoración rápida con proyecciones a 2028. Es decir, aquí nos están preguntando cuáles son las expectativas de crecimiento para 2028. Aquí, por supuesto, nos dan datos resumidos pasados. Si pinchamos aquí, también vemos más datos pasados, vemos la evolución a 5 años, a 10 años, a 15 años, es decir, que así podemos tomar mejores decisiones sobre, en base a lo que ha hecho en el pasado la compañía, qué es lo que hará de cara al futuro. Entonces podemos de un vistazo verlo, o también ver los números últimos que ha presentado la compañía. En el último año, por ejemplo, un 13,9% crecimiento de ingresos, un 10,8% en los 3 últimos años, un 16,7% en los últimos 5 años. Todo esto ha sido el crecimiento de los ingresos. Aquí podemos elegir o ponerlo manualmente la cantidad que queramos. Aquí por defecto aparece un 15, pero realmente nosotros ponemos la cantidad que queramos, o también puedes poner no tengo ni idea o no sé, y que se elija la media del consenso. Si le damos aquí, ves que por defecto la media del consenso de Ticker es un 10,5, es decir, el consenso de analista estima que el crecimiento en ingresos futuros para Google va a ser del 10,5. Tú, por supuesto, puedes estar de acuerdo o no y puedes poner esta cantidad o no, o poner otra. Yo de entrada, para hacerlo sencillo, al principio voy a poner el consenso.
Al mismo tiempo, si bajamos un poquito más, vemos la parte de márgenes operativos, es decir, qué márgenes son de expectativas puede tener esta compañía hasta 2028, de media hasta 2028. Más de lo mismo, aquí vemos el histórico, también vemos la evolución de esos márgenes y lo podemos poner en distintas temporalidades para ver cómo ha ido evolucionando esos márgenes EBIT de beneficio operativo y cómo ha crecido el beneficio operativo, por ejemplo, en los últimos 20 años. Y aquí, por ejemplo, también tenemos datos resumidos del último año, 3 años, etcétera, etcétera. Por ejemplo, 5 años, 10 años, donde estamos viendo que en todos los casos, por ejemplo, supera el 25%. Yo vuelvo a poner el mismo ejemplo, incluso aquí me salen márgenes EBIT que fueron los últimos 12 meses del 32%. Puedo poner, por ejemplo, para ser un poquito más conservador, que sean a lo mejor del 28%, o a ver lo que me sale el consenso, en este caso pues el 33,4%. Yo puedo, por ejemplo, ser un poquito más conservador y poner márgenes del 30% para ver realmente con este crecimiento del consenso y márgenes un poquito más conservadores cómo podría crecer o cuáles serían las expectativas para esta compañía. Y también, por supuesto, qué múltiplo le va a asignar el mercado. Aquí vemos que ahora mismo el múltiplo en ETM, es decir, forward, teniendo en cuenta los beneficios de los próximos 12 meses, estaría cotizando ahora mismo a 18,8 veces, el punto más bajo posible. Bien, pues en este caso hasta 2027, ¿qué múltiplo crees que le aplicaría al mercado? Yo puedo poner de media, que es una valoración razonable, un múltiplo razonable, y por supuesto si esta compañía sigue creciendo es fácil o es factible que de forma conservadora el mercado pague 20 veces. Y con estos datos, fíjate que si yo, por ejemplo, ahora voy a generar resultado, me va a salir una información brutal. Fíjate que de entrada, recuerda que esto es una fase beta, que lógicamente irán mejorando, pero fíjate que aquí ya tenemos una guía de modelización o valoración, donde aquí nos sale información interesante. Por ejemplo, el último precio registrado de Google es de 173. 173 y el precio objetivo, cuidado, precio objetivo a 2 años y medio, porque esto es una estimación corta a 2 años y medio, es que sea de 244, un 41% de potencial upside o de revalorización, lo que implicaría aproximadamente un 14,6% de rentabilidad anualizada. Recuerda que he puesto el crecimiento del consenso 10%, 10,5%, luego en vez del 33% de márgenes yo he sido más conservador, 30%, porque ha habido veces que ha generado un poquito menos de márgenes, entonces he sido conservador en esa parte, y también en la última parte he aplicado un múltiplo razonable pero conservador para esta compañía, y fíjate que nos da un crecimiento a 2 años y medio del 14,6%. Además, si bajamos un poquito más, aquí puedes ver, por ejemplo, cómo tenemos no solo eso, sino la evolución del precio, y de aquí cuáles serían las expectativas o proyecciones hasta ese precio objetivo a 2 años y medio, que en este caso sería hasta enero de 2028, como puedes ver. Por tanto, esto realmente, aunque estamos en 2025, sería 2026 porque queda medio año, luego sería un año completo hasta 2027, un año completo hasta 2028, esos 2 años y medio. Recuerda que normalmente tenemos en cuenta siempre con múltiplo forward los beneficios de los próximos 12 meses, es decir, lo que estaría generando la compañía a partir de aquí, lo que quiere decir que si sería mejor de lo que está generando o va a generar este 2025, pues lógicamente el mercado como mínimo podría pagar esas 20 veces. Y fíjate que de forma resumida también podemos bajar aquí y ver, por ejemplo, el histórico en el último año, lo que ha presentado la compañía, en los últimos 5 años y en los últimos 10 años, y por supuesto nuestro pronóstico, nuestras proyecciones. Aquí, por ejemplo, vemos que rentabilidad por ingresos, crecimiento por ingresos en el último año ha sido del 13,9%, en los últimos 5 años los ingresos han crecido al 16,7%, en los últimos 10 años al 18%, aquí se ve claramente una ralentización, y fíjate que hemos sido muy conservadores teniendo en cuenta las proyecciones de analista con el 10,5%. Por esta parte, luego fíjate que también en cuanto a márgenes operativos, 27,4%, 21,1%, y aquí en este caso hemos ido al 30%, pero también si tenemos en cuenta que esta compañía de antes ha presentado márgenes más altos, pues obviamente también podría ser razonable que presentara márgenes del 30%. También es verdad que si quisiera
quisieras ser todavía más conservador, podrías, por ejemplo, poner márgenes del 27%, del 21% si es verdad que no tiene tanto sentido porque esta compañía poco a poco ha ido expandiendo los márgenes gracias a la optimización de costes y aumento de facturación. También fíjate que en cuanto a múltiplos, se ha pagado 20 veces en el último año, 23 veces a 5 años el múltiplo medio y 23,8, y le hemos asignado 20 veces, también más conservador. Y luego fíjate que desde el precio de partida hace un año de 179, pues por supuesto a un año 179 es donde estaba el precio, hace 5 años estaba en 72, hace 10 años estaba en 27 y ahora mismo las proyecciones o expectativas sería de que estuviera hasta 244, con un retorno que a un año habría ofrecido el 35%, 182% en los últimos 5 años y 613%, y nosotros en las proyecciones a 2 años y medio esperamos que la compañía nos pueda ofrecer una rentabilidad del 41,2%, lo que quiere decir que de forma anualizada sería un 14,6%, cuando antes a un año habría ofrecido una rentabilidad o un crecimiento del 24%, a 5 años del 20% y del 20,6% a 10 años. Además, esta sería la parte básica, la parte resumida, por supuesto, en base a todo esto también que sepas que puedes descargar estos datos y tenerlos guardados, pero también si vamos aquí puedes entrar al apartado más avanzado. En este caso, si clicamos aquí, puedes ver que ahora mismo se nos va a desglosar no solo las proyecciones de analistas, rango alto y rango bajo, nuestra proyección, si es intermedia, si está por encima, si está por debajo, también por supuesto una descripción de esas proyecciones, y aquí abajo tenemos una plantilla personalizada de valoración y modelización donde podemos cambiar los datos a nuestro gusto para saber cuáles serían las proyecciones más acertadas en función de lo que nosotros creamos que vaya a ser la compañía, en función, como te digo, de todo lo que hayamos analizado de esta empresa. Fíjate que, por ejemplo, aquí podemos, aparte de poner notas, como puedes ver aquí, podemos exportar todos estos datos y, por supuesto, descargarlos, también compartirlos por redes sociales, precio último, también datos y descripción de la compañía. Y fíjate que aquí tenemos un apartado pequeño donde está el apartado del histórico, y luego en cuanto a expectativas, proyecciones, estimaciones, tenemos el apartado bajo, o digamos el escenario más conservador, el escenario más alto u optimista, y el medio realmente sería el nuestro, el que nosotros hemos puesto. Aquí ves que el nuestro estaría en el punto medio más o menos, el escenario bajo, como ves aquí, por ejemplo, a largo plazo, o en este caso a 2029, sale que tendría un crecimiento del 59,05%, lo que sería una rentabilidad anualizada del 10,76%, y el rango más optimista, en este caso las proyecciones más optimistas, nos darían un 155% de crecimiento o retorno, un 22% anualizado. Recuerda que esto es hasta diciembre de 2029, cosa que esto es interesante porque vemos que nuestro escenario, el punto medio, que es el que estamos viendo aquí, es un escenario bastante que está en medio, en línea, y muy por debajo de realmente lo que sería el escenario más alto, y estaría más cerca incluso del escenario más bajo posible. Por tanto, es un escenario que sería razonable que podría generar Google en este caso. Y fíjate que si bajamos un poco más, ahora vamos a profundizar sobre los datos realmente que estamos viendo aquí y si realmente esto se puede dar o no se puede dar. Yo de entrada, fíjate que aquí podemos ver el histórico de esta compañía. Por ejemplo, podemos ver que la compañía ha crecido en ingresos al 20, 22, 23, 18, 12, 41, 9, 8, 13. Bueno, pues podríamos estimar que a lo mejor a partir de ahora podría generar un crecimiento medio, como ves aquí, del 10,5, que más o menos es la media del consenso. Yo creo que realmente Alphabet, Google, podría crecer mucho más. ¿Por qué? Claramente porque, aparte de estar desarrollándose bastante en la parte de inteligencia artificial, está creciendo muchísimo en el apartado de la nube, también con Waymo se está desarrollando muchísimo y está monetizando, y otra serie de palancas que tiene ocultas y que todavía no ha sacado. Por eso creo incluso que podría llegar a aumentar todavía más la facturación, pero en este caso yo quiero ser conservador, por tanto el 10,5 me parece más que razonable, sobre todo viendo los últimos años. Y aunque es verdad que esta compañía tiene más tamaño, sí es verdad que creo que podría crecer más cercano al 12%. Aún así voy a dejar el 10,5. Luego fíjate que si bajamos al apartado de márgenes EBIT,
márgenes de beneficio operativo, 30%, aquí a lo mejor tú puede que no te creas este margen del 30%, pero aquí fíjate que la compañía, como cada vez ha ido haciendo fuertes inversiones y una vez ha hecho esas inversiones ya no tiene por qué seguir haciendo esas fuertes inversiones. Por ejemplo, en infraestructura, si inviertes una vez y luego es verdad que el resto de años ya las inversiones no tienen por qué ser tan fuertes. Es verdad que hemos visto inversiones muy altas por el crecimiento que quiere tener la compañía, pero claramente cuando la compañía deje de hacer esas fuertes inversiones porque ya haya innovado lo suficiente, eso se normalizará, lo que quiere decir que los márgenes se expandirán. Aún así, podemos ser también más conservadores. En este caso yo, fíjate, para ser un poquito más conservadores, creo que el rango razonable del 27% de márgenes podría ser factible, por lo que voy a poner aquí 27, luego fíjate que voy a poner aquí 27, se expande un poquito al 28, luego 28 por aquí y luego voy a dejar el 30% en los últimos años, es decir que progresivamente la compañía pueda ir expandiendo esos márgenes. Al mismo tiempo aquí tenemos apartado de intereses, que como sabes la compañía de Alphabet también hace fuertes inversiones y recibe intereses, es decir, es una compañía tan grande y tiene tanto capital que parte de ese capital invertido le genera beneficios adicionales en forma de intereses. Yo esto lo voy a dejar de forma estándar, que poco a poco se va a ir reduciendo. También la parte impositiva la voy a dejar exactamente igual porque es una compañía grande y fíjate que aquí se pone que paga una tasa media impositiva del 16%, como puedes ver, aproximadamente 16-18% sobre el beneficio operativo. Y aquí cuidado en el apartado de acciones o de EPS, donde en este caso lo que tenemos que poner, recuerda que son números negativos. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado que justo he estado poniendo esto y ves que he puesto 222 porque quería poner que hace recompras del menos 2% y al poner el 2% me ha salido una valoración un poco disparatada. Por eso aquí es importante poner menos 2% aquí, luego aquí también menos 2%, menos 2% por aquí también, es decir que van haciendo recompras porque como sabes esta es una empresa caníbal y todo esto se va ajustando. Entonces hasta ahora tenemos el 10,5 de crecimiento, 27 de márgenes que se expanden al 28, 29 y luego 30%, dejamos los intereses tal y como están, dejamos los impuestos tal y como están y la compañía hace recompras medias del 2%. De hecho aquí esto lo puedo dejar, fíjate, voy a cambiarlo para ponerlo más exacto, del menos 2% y aquí por ejemplo del menos 2%. Esto más los dividendos que aparece aquí, que yo he puesto crecimientos o el payout del 5%, puede ser del 8, puede ser del 7 como han estado pagando. Realmente la parte del dividendo es simbólica, así que no importa tanto, pero lo interesante es que una vez hemos rellenado los datos del escenario más conservador, fíjate que si bajamos aquí también podemos ver los múltiplos históricos, donde en este caso fíjate que por esta compañía el mercado ha pagado 23, 20, 26, 23, 25, 29, 26, 17 en 2022 cuando todo el mercado bajó, 17, 21 y 22, por lo que quiere decir que de forma conservadora 20 es más que suficiente y más que justificado. Pues fíjate que una vez tenemos en cuenta este escenario conservador, donde estamos proyectando crecimientos de la compañía del 10,5%, márgenes que se van expandiendo desde el 27% poco a poco o progresivamente hasta el 30% cuando la compañía ya ha generado márgenes del 30% o el más 30% como puedes ver, y lógicamente a medida que tenga más tamaño, optimice el negocio, deje de hacer esas inversiones porque está haciendo fuertes inversiones en inteligencia artificial, en infraestructura, en la nube, etcétera, etcétera, pero cuando todo eso ya esté invertido dejará de gastar tanto y por tanto los márgenes se podrán expandir, por lo que lógicamente a la tendencia a largo plazo esos márgenes tenderán a expandirse. Luego por supuesto dejamos todo esto con recompras de acciones del menos 2%, cosa que ha hecho e incluso es conservador viendo el tipo de empresa que es, payout del 5%, que esto es un poquito más irrelevante, y 20 veces que pagaría el mercado por esta compañía. Fíjate que el precio objetivo para esta compañía en este escenario conservador sería de $309, lo que implicaría
daría una rentabilidad total o absoluta del 78% y un 13,6% anualizado. Lo que quiere decir que siendo conservadores con esta compañía, con Alphabet, puedes ver que obtendríamos una rentabilidad superior al 13, casi 14% o una rentabilidad total del 78% invirtiendo a los precios actuales, que si subimos aquí arriba puedes ver, si cambio un segundito la cámara, que está a 174 en el momento que estoy grabando este vídeo. Por tanto, esto lo que quiere decir es que ya ves que las proyecciones en un escenario más conservador, y fíjate que al estar cambiando esto, pues esto se ha acercado más al punto conservador, como puedes ver, 309 que está aquí, 309 que sale aquí. Si por supuesto yo aquí, imagínate que voy a exagerarlo un poco, voy a poner un crecimiento del 30%, pues lógicamente todos los datos me van a cambiar y ves como aquí también en el gráfico ha habido un aumento precisamente por ese crecimiento del 30%. Es decir, que todos estos cambios se hacen en tiempo real, como puedes ver, precisamente por si queremos ser más exhaustivos a la hora de hacer nuestras proyecciones y por tanto verlo de una forma más gráfica también. Pues fíjate que en este caso ahora este ha sido el escenario conservador que está más cercano a la zona conservadora de los propios analistas, pero ahora quiero ser más optimista, o más que optimista, más realista, que en mi opinión creo que esta compañía sí puede generar este crecimiento, crecimientos más cercanos al 12%. ¿Por qué? Precisamente porque esta compañía tiene la capacidad de ir monetizando cada vez más partes, como la parte de Waymo, crece a más de 20% en la nube y otra serie de segmentos que por supuesto justifica que de forma absoluta esta empresa pueda crecer perfectamente a 11 o 12%. Por tanto, fíjate que no es nada descabellado poner, por ejemplo, aquí medias del 11%. Fíjate que ese crecimiento en ingresos cada vez va cambiando el gráfico que ves arriba y por tanto al final solamente cambiando el crecimiento ya esto va subiendo un poquito más, rentabilidades superiores, pero ahora también lógicamente esta compañía al optimizarse cada vez más, crecer más y también en algún momento dejará de invertir, vamos a suponer que estos márgenes son un poquito superiores. En este caso 28 por aquí, también voy a poner 28 por aquí, luego 29 por aquí, fíjate, voy a poner 29, luego voy a poner por aquí 30 y voy a terminar en 31 y en el 32% siendo un poquito más optimistas. Por supuesto tú me podrías decir, bueno, es que 32 de márgenes es demasiado. Bueno, fíjate que el último año ya ha generado un 32, también incluso en 2016 ha generado un 33, no es algo que lógicamente vaya a ser siempre, pero la tendencia de esta compañía, si entiendes que una vez vaya dejando de invertir, esos márgenes van a ir expandiéndose precisamente porque los costes se le van a ir reduciendo, pues eso lógicamente puede hacer que los márgenes poco a poco vayan creciendo. Aún así, bueno, ¿quieres ser un poquito más conservador? Pues ponemos aquí, por ejemplo, 31 de márgenes, 31 de márgenes operativos. Dejamos el apartado de intereses, dejamos el apartado de impuestos y si bajamos a las recompras, podemos estimar que pueden ser un poquito más agresivos. Por ejemplo, algún año, no todos, pero algún año voy a poner aquí, por ejemplo, 2.5 o en este caso 2,5, como puedes ver aquí, esto negativo, recuerda, y en este caso fíjate que si le doy al Enter, pues esas recompras afectarán más positivamente. Por ejemplo, aquí también puedo poner otro año que sea del 2,5 de recompras, 2 años, un poquito más, medio punto más, que es factible. Y por supuesto que el mercado, como esta compañía crece un poquito más, pues fíjate que viendo la media histórica y lo que ha pagado el mercado, pues es razonable que el mercado pueda pagar, por ejemplo, 22 veces, 22 veces, 22 veces en todo el periodo. Por supuesto, si te fijas, da igual porque nuestra rentabilidad es a largo plazo. Es decir, que a mí me da igual aquí, por ejemplo, que el mercado pague 20 si luego a largo plazo en 2029 está pagando 22, que es lo que me importa. Por eso no hay que mirar a corto plazo lo que sería en 2025, sino mirar más bien el múltiplo que estaría dispuesto a pagar el mercado si poco a poco esta compañía fuera creciendo. Pues fíjate que a 22 veces ya obtendríamos una rentabilidad anualizada del 17,86%, una rentabilidad total del 110%
y el precio objetivo de 365 a los precios actuales, que te recuerdo que el precio actual de esta compañía de Alphabet es 174. Por tanto, aquí ya ves que fíjate, incluso estaría dentro del rango, entre los rangos que muestran los analistas. Fíjate que el rango más alto 22% de crecimiento, el rango más bajo 10% y el nuestro estaría en el 17% anualizado. Como ves, por supuesto, con todo esto puedes ir jugando poco a poco. Puedes ir cambiando y modificando ciertos parámetros para ver las proyecciones que te dan y plantear distintos escenarios con todas las compañías. Y por supuesto esta, en este caso, nueva pestaña de modelización dentro de Ticker, que es una beta y que entiendo que poco a poco irá a más, porque ya tal y como te he hablado en vídeos anteriores, cuando te he hablado de otras plataformas como puede ser por ejemplo Coifin, como puede ser Finchat.io, es decir, esas plataformas han estado mejorando poco a poco. Incluso la de Finchat.io se puede utilizar inteligencia artificial y era raro ver que Ticker no fuera mejorando poco a poco. Pues bueno, aquí se ve que no se están quedando atrás, que están añadiendo esta nueva pestaña, que por supuesto otras plataformas ya tienen disponible esta opción de modelización o valoración, pero el hecho de que lo añada Ticker pues es algo positivo, porque si estabas planteándote escoger la versión de pago de Ticker ahora que están implementando estas nuevas cosas, quizás puede ser más interesante o se justifique mejor el precio. Por eso tú ves aquí que de forma resumida podemos hacer distintos escenarios. Además, si bajamos un poquito más, vemos más datos relevantes o importantes sobre la compañía, pero yo de entrada me voy a quedar hasta aquí para que veas realmente toda la información que nos da en esta pestaña de valoración o modelización, que por supuesto de una forma rápida podemos saber cuál es el valor intrínseco a X años de una compañía, precio objetivo. Por tanto, esas proyecciones en función de las estimaciones que hagamos en función de los distintos escenarios, podemos ver cómo podría desarrollarse esta compañía y en función de eso podríamos tomar mejores decisiones de inversión. Ahora bien, una vez te he hablado de la nueva pestaña de Ticker de modelización y valoración, donde por supuesto es una versión beta que irá mejorando, pero que de aquí, como ves, puedes extraer datos interesantes porque puedes hacer distintas proyecciones, pues ahora, una vez te he contado esto, quiero pasar a la segunda parte del vídeo, donde quiero relacionar esto con lo que he traído en el vídeo anterior cuando hablaba del sector IT, de teleperformance, de digital value y, por ejemplo, en base a ese vídeo han salido muchos comentarios, muchas dudas de, por ejemplo, cómo invertir cuando el mercado cae, cuando un sector cae, lo del coste de oportunidad, y todo esto es importante tenerlo en cuenta. Para eso, una vez ya has entendido cómo funciona esta pestaña, ahora, por ejemplo, me voy a ir a la compañía, por ejemplo, de Globant, una del sector IT, para que empieces a entender realmente cómo sería esto. Fíjate que he puesto Globant, pero aquí seguimos en la pestaña de Google, por eso me tengo que ir aquí atrás a la guía de valoración. En este caso ves que aquí ya están grabados los distintos escenarios que he planteado. Le tengo que dar a crear un nuevo modelo y en este caso aquí lo que voy a hacer no con Google, sino que lo que quiero hacer es con Globant, como he dicho. Pues en este caso vuelvo a cambiar Globant, aquí me sale la modelización y aquí vuelvo a plantear por PER guiado, y en este caso voy a poner aquí valoración de, en este caso, Globant. Pues fíjate que si pongo esto aquí, pues ahora mismo le doy a crear y creo una nueva plantilla. Bien, sobre esto, que ya te he hablado del sector IT y ya te he explicado cientos de veces por qué creo que este sector es inevitable, precisamente porque todas las empresas que nacen, si no se digitalizan, están abocadas al fracaso. Es decir, si eres un autónomo, si eres una pyme, pequeña empresa, lo que sea, si no te digitalizas vas a acabar mal, porque estamos en el siglo XXI y toda empresa tradicional que no se digitaliza, que no aprovecha la tecnología en su beneficio, se va a quedar atrás frente a otros competidores y por tanto esa compañía tarde o temprano va a fracasar. Entonces, por eso es necesario este sector y por eso precisamente hay que entender que aunque se esté pasando este sector por problemas, lo cierto es que la demanda sigue siendo alta. Que pospongan la facturación por la inversión en digitalización no quiere decir que no haya interés
en esa digitalización. Y esto hay que entenderlo, porque esto te da garantías de que vas a obtener un buen resultado a largo plazo. En el caso de Globant, por ejemplo, fíjate que yo, ya que te he explicado todo esto, voy a ir un poquito más rápido y voy a escoger los datos del consenso. El consenso en este caso cree que la compañía va a crecer un 6,9. Yo de entrada ya te digo que esto no tiene ningún sentido y como mínimo esta compañía puede crecer solo por la demanda agregada un 10%, solo por eso. Y fíjate, porque simplemente por aumento de precios más incremento de clientes, nuevos contratos, etcétera, por la demanda que hay, 10% es más que factible, precisamente porque la digitalización crece y se estima que vaya a crecer para los próximos años a más del 14-15% anualizado. Por tanto, si esa parte crece, no es lógico que las empresas que absorban, que capitalicen a toda esa demanda, pues crezcan menos. No tiene ningún sentido. Bueno, pues aquí por eso pongo un 10%. Si vamos al apartado de márgenes operativos, la media del sector, si analizas el sector en general, es del 15%. Fíjate que Globant siempre ha tenido márgenes superiores al 15%. Yo aquí voy a poner claramente un 15%, como puedes ver. Y si bajo un poquito más, los múltiplos por los que se está pagando ahora mismo Globant con los beneficios forward, los que van a presentar, según las estimaciones de analista, 14 veces cuando esta compañía ha estado cotizando a 25, 29, 43, 38 y 36. Lógicamente no podemos pretender que el mercado pague 43, 38 y también hay que entender que si estamos pensando o estamos modelizando, proyectando un crecimiento de esta empresa a doble dígito, tenemos que ser consecuentes con el múltiplo que le aplicamos. En este caso tiene sentido aplicarle, fíjate que está a 14 veces y un múltiplo razonable y por debajo de las estimaciones histórico y todo esto sería razonablemente unas 18 o incluso 20 veces claramente. Pues fíjate que aplicándole 20 de múltiplo, márgenes del 15% y 10% de crecimiento a la empresa de Globant, si generamos el resultado, fíjate lo que pasaría. Pues que lógicamente estamos hablando de que de un vistazo rápido ya vemos que las expectativas a 2 años y medio, que no quiere decir que se cumplan, pero en base a esta pequeña proyección que hemos hecho, fíjate que sería un 32% anualizado, sería pasar de 88 a 178. Precisamente un crecimiento potencial del 102% simplemente con que la demanda vuelva. ¿Y por qué te estoy diciendo simplemente con que la demanda vuelva? Porque lógicamente, y aquí voy a hacer un paréntesis, si me voy por ejemplo aquí a la pestaña de estimaciones, fíjate que en el histórico, por ejemplo, aquí puedes ver cómo la compañía, por ejemplo, en EPS 2023 generó 5,74, 6,40, para 2025 se estima que 6,16 y luego ya 6,81. Si me ha generado aquí 6,40 y forward, es decir, lo de 2026 ya me está diciendo que va a ser similar o más, significa que la compañía cada vez va a ir a mejor. Lógicamente, si la compañía va a ir cada vez a mejor, significa que el precio o el múltiplo que estemos dispuestos a pagar por esta compañía cada vez será más barato. Pues fíjate que, por ejemplo, esta compañía, incluso cuando estaba a 5,74 en 2023, fíjate, 2023 o 2024, que es menos de los 6,81, si vamos aquí al apartado de precios para ver qué es lo que ha pasado, en el último año, por ejemplo, es decir, 2024 atrás, esta empresa estaba en los 170 y pico. Fíjate que si me voy 3 años atrás, también fíjate que, por ejemplo, aquí estaba sobre los 190, 180. La compañía generando menos EPS, aunque es verdad que en 2025 se espera una ligera caída, pero para 2026 vuelve el crecimiento y más o menos será similar a 2023. Fíjate que en 2023 incluso la parte más negativa estaba en 138. Ahora la compañía está en, aquí voy a cambiar un segundito, como puedes ver, $88 que está cotizando ahora mismo en el momento en el que estoy grabando este vídeo. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora, incluso generando más EPS, más beneficio neto por acción que en 2023, aquí el mercado pagaba 138 de precio,
Es verdad que el múltiplo es distinto, pero fíjate que aquí el múltiplo es demasiado bajo. De hecho, fíjate aquí que esta compañía estaría cotizando casi por debajo de las 14 veces free cash flow o incluso por PER a 14 veces. Por tanto, claramente, 14 veces esta compañía no se las merece, ya que de media es incluso mejor que la media de mercado. Y lógicamente, si es mejor que la media de mercado, merece un múltiplo superior. Lógicamente, como hay incertidumbre por el sector IT, porque es lo que va a pasar con las consultoras IT y todo esto, y también que vienen años de decrecimiento, que los clientes posponen, repito, posponen, no es que esté dando un mal servicio, no es que esté haciendo las cosas mal y los clientes se vayan, no, posponen, ¿vale? Y eso hay que tener en cuenta porque a nosotros lo que nos interesa es la capacidad productiva de la empresa. Me da igual que sea ahora o que me lo generes lo mismo dentro de 10 años, si el valor absoluto va a ser lo mismo, yo al final voy a ganar lo mismo, aunque me lo generes poco a poco cada año o aunque me lo generes de golpe dentro de 3, 4 o 5 años, va a ser exactamente lo mismo y esto hay que entenderlo y precisamente por eso de entrada no tiene sentido este enorme descuento que vemos con Globant. Por eso, si volvemos a la pestaña de modelización, donde aquí, como vistes, estaba esta parte resumida que yo le di aquí a generar resultado, me hizo el resumen y por supuesto vemos que a 2 años y medio tenemos un upside potencial del 100% y tú podrías decir, es que esto es demasiado exagerado. ¿Realmente es exagerado que la compañía crezca en ingresos al 10%, que la compañía tenga márgenes del 15% beneficio operativo cuando ha estado muy por encima y que además el mercado pague 20 veces cuando ha pagado 25, 30, 35, 40 y 45. Lógicamente por encima de 30 ya podemos discutir si tiene o no sentido. Pero que una compañía estable con tantas vientos de cola, con tantas ventajas competitivas, obviamente todo eso que impulsa a que el mercado esté dispuesto a pagar mayores múltiplos, recuerda lo que te he comentado en vídeos anteriores, si una empresa genera más, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por esa empresa que genera más? Lógicamente esta empresa ahora no genera porque la demanda pospone, pero cuando vuelva esa demanda, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Lógicamente más. Entonces el múltiplo tiene que ser más alto y es acorde a 18 o 20 veces. Pues fíjate que tenemos un 100% de upside. Pero es que esto no es todo. Fíjate que aquí, por supuesto, sería un 32% anualizado. Dime tú qué empresa te podría garantizar, y digo bien, aunque no es una recomendación de compra, pero digo bien, garantizar un 32% y no a 2 años. Me da igual. ¿Sabes por qué? Porque el crecimiento va a venir. Porque la digitalización es inevitable. Luego te voy a explicar por qué me da absolutamente igual que mi objetivo sea a 2, a 3, a 5 o a 10 años. Y vas a entender por qué no hay coste de oportunidad por estar perdiendo mientras otras acciones van subiendo. Pero todo esto, como digo, poco a poco lo irás entendiendo. Entonces, fíjate que si vamos aquí a la parte avanzada de Globant, en este caso, pues aquí puedes ver que tú podrías decir, es que las estimaciones de analista están muy por debajo, las tuyas son una locura porque están por encima y lógicamente no tiene ningún sentido. De verdad no tiene ningún sentido que esta empresa que ha crecido siempre a más de 10%, digo más, si vamos aquí al apartado de estimaciones, cuando estaba todo el sector IT mal, es decir, empresas como Nagarro que crecían al 4-5%, empresas como Endava y EPAM que decrecían y esta empresa crecía al 17 y 15%, incluso Accenture, la mejor, la más consolidada, la más grande, la más reconocida del sector, crecía menos. Y lógicamente, no solo por ser más madura, sino a pesar de tener mejores contratos o más sólidos, crecía menos, cosa que Globant estaba demostrando que es buena, que tiene ventajas competitivas y que hay interés de los clientes por digitalizarse con Globant y no con otra, precisamente porque las Stock-Based Compensation nos indican que si estás pagando a trabajadores más cualificados es por algo, porque ningún directivo va a pagar eso por la cara, si no eres bueno no se te paga, es así, y eso es el valor que aportas a la empresa y al mercado, y punto. Por tanto, lógicamente, si a pesar de todo eso y toda esa incertidumbre, esta empresa ha crecido al 17, al 15, sí ahora puede crecer al 2,4 e incluso tener pérdidas como vemos aquí en beneficio neto. Pero luego fíjate que las estimaciones, proyecciones de analista, 8, 10, 7,9, 13. Los analistas de media siempre van a seguir el precio progresivamente para acertar y llevarse comisiones, porque si no aciertan no se llevan comisiones. Y así es como
cómo funciona el juego. Llega un analista que trabaja para un banco y obviamente nos va a decir una cosa muy disparatada. ¿Por qué? Porque si se aleja mucho no lo llaman más. Sin embargo, si se queda corto, incluso los resultados han sido mejores, eso está bien visto por el mercado, cosa que no tiene ningún sentido. Estas personas lo que hacen es hacer este tipo de proyecciones para quedar bien de cara al mercado. Aquí no se trata de quedar bien, aquí se trata de hacer las cosas bien, de analizar las cosas como tienen que ser. Una empresa que no es que sea Google, que no es que sea Microsoft, que no es que sea Tesla, una empresa que es mediana pequeña, que te ha crecido a 28, 26, 26, 23, 59, 37, incluso en momentos de incertidumbre 17 y 15, y sí, en 2025 ha bajado la facturación, porque es verdad que los clientes han pospuesto contratos. No han hecho contratos tan grandes, sino los harán de cara al futuro. Vale, eso está claro. Pero a pesar de eso, esta compañía, que en ningún momento anterior, salvo 2025, ha crecido por debajo del 15%, ¿me estás diciendo que no va a crecer o no va a ser capaz de crecer a 10%? ¿De verdad me lo estás diciendo? ¿O simplemente te estás dejando influenciar por lo que dicen los analistas? Cosa que no tiene ningún sentido. Bien, pues aparte de esto y aparte de que si analizas el sector de digitalización, donde se estima, aparte, y hay estudios, crecimientos de 14, 15, 16%, porque te vuelvo y te repito, es necesario, si no te digitalizas, si tú eres empresario, si tú eres autónomo y montas una empresa y no te digitalizas, vas a fracasar. Punto. Por tanto, la digitalización es necesaria. ¿Qué empresas te ofrecen estos servicios de digitalización? Las consultoras IT, que además encima utilizan la transformación digital, también herramientas de inteligencia artificial, también servicios en la nube, y todo esto también lo utilizan en su beneficio para ofrecer mejores servicios a los clientes. Pero ¿cuál es el objetivo final? Digitalizarse. Por tanto, estas empresas sí o sí tienen que absorber toda esa demanda tan grande que hay, pero que todavía no invierte. Ya sabes que hay un conflicto entre Irán e Israel, también todavía continúa el conflicto entre Rusia, Ucrania, incertidumbre de tipo de interés, inflación porque sube el petróleo, etcétera, etcétera. Todo eso siempre da miedos al mercado. Pero eso realmente es un análisis que tiene sentido, realmente es un análisis que está afectando realmente a la facturación futura de la empresa, porque recuerda que nosotros cuando invertimos en una empresa, invertimos por lo que es capaz de generar la compañía hoy y de cara al futuro, pagamos hoy en base a todo eso que nos puede llegar a generar. Si tenemos una empresa que está en un sector que tiene enormes vientos de cola, lógicamente eso garantiza que vamos a tener un buen resultado, independientemente de lo que quiera pagar el mercado. Pues bien, después de todo esto que te he explicado, volvemos aquí a la parte de modelización, donde lógicamente aquí, si vamos al apartado de Globant, por ejemplo, podemos ir aquí, y fíjate que aquí sale ese resumen. Aquí podemos ver que las estimaciones de analista bajas nos dicen que el total de retorno es un 20%, vamos a seguir lo que dice el analista, 20%, 78% en la alta, y como ya te he dicho, no tiene ningún sentido ninguna de las dos. Y aquí fíjate que incluso en la media, que no es exactamente la que yo he puesto, pero fíjate que más o menos se acerca, pues 133%, 20% anualizado. Lógicamente esta empresa tiene que valer más, pero es que además vamos a ir a la parte avanzada para que veas realmente cuáles son las estimaciones de crecimiento. Fíjate que si me voy para atrás vamos a ver datos históricos. ¿Por qué datos históricos? No simplemente porque yo diga lo que ha hecho en el pasado lo hará en el futuro. No, tienes que entender que este tipo de empresas, en estas circunstancias en concreta, resulta que está pasando por un problema puntual en el que los clientes posponen la facturación, la inversión que es facturación para estas empresas. Pero las empresas no están haciendo nada mal. No es que de repente pierdan clientes porque están ofreciendo un mal producto, un mal servicio. No tiene nada que ver con esto. De hecho, esto es similar al caso de Meta, que el caso de Meta, ellos estaban invirtiendo mal en el metaverso, pero en ese momento ellos no sabían que estaban invirtiendo mal. ¿Qué es lo importante? Que en ese entonces, cuando la compañía se desplomó, ellos seguían generando enormes cantidades de flujo de caja libre. Por tanto, quiere decir que tenían ingentes cantidades de capital y que si ellos querían
paraban de dejar de invertir en el metaverso, empezaban a reinvertir en la empresa o en otras cosas que les generara más beneficio, más capacidad productiva. Eso es lo que hicieron, por eso pasaron a ser recompras, pequeños pagos de dividendos, reinversión en inteligencia artificial, mejoras de Reels, mejoras de publicidad, etcétera, etcétera. Y fíjate cómo la compañía desde los 89 ha tenido un crecimiento explosivo desde aquel entonces. Y lo curioso es que la empresa no estaba teniendo problemas, seguía generando una alta rentabilidad de flujo de caja libre. Pues en este caso es lo mismo, siguen teniendo una alta demanda, eso no ha cambiado. Simplemente la facturación se puede posponer y eso hay que entenderlo. Pues en este caso, fíjate que para esta compañía, que como te digo, en ningún año atrás ha crecido al 10%. Probablemente este 2025, como hemos visto, puede que crezca al 2%. Incluso yo voy a ser más conservador y voy a poner aquí, por ejemplo, el menos 5% de crecimiento. Y luego el resto que crezca al 10, al 10, al 10. Y de hecho, para hacerlo un poquito más progresivo, que sea al 8, que sea aquí al 9 y luego que se mantenga en el 10. Ya estoy siendo bastante conservador, solo con la parte de ingresos. Y luego con la parte de márgenes, que como ves, en ningún momento ha estado en el 15%, ni siquiera lo ha tocado. Bueno, aquí en 2017 el 13,72%, un año puntual, pero fíjate que, por ejemplo, incluso si yo pongo aquí el 14 y luego pongo el 14 también por aquí, el 14 por aquí y luego que se quede en el 15, 15, 15, que lógicamente está por debajo de la media de los últimos años, pues fíjate que a pesar de eso, los intereses los mantengo, la parte impositiva también mantengo la tasa impositiva. Y fíjate que aquí, en cuanto a emisión, que soy consciente de que esta empresa, y ya te lo he explicado con las Stock-Based Compensation, diluyen en parte a los accionistas. Fíjate que el histórico, por ejemplo, como ha ido aumentando al 1, al 1, al 2, al 5, al 6, al 1, al 1, al 2, bueno, podríamos estimar de crecimiento incluso, pues por aquí, un 2 por aquí, un 2 por aquí y un 2 por aquí. Bien, con todo esto, diluyendo a los accionistas, con esa emisión de acciones, crecimientos depresivos, menos 5, 8, 9, 10, márgenes operativos del 14, 15% que están por debajo, y fíjate que aquí en cuanto a múltiplos, que voy a poner, por ejemplo, que el mercado paga 18 veces que está más que justificado por esta empresa y luego pasa a pagar 20 veces, pues fíjate que el precio o la rentabilidad objetivo a 2029, siendo ultra conservador, fíjate que sería de un 14,44%, un 84% de rentabilidad. Precio objetivo 162. Prácticamente casi doblar a menos de 5 años. Estamos en 2025 a mitad, 26, 27, 28, 29. 4 años y medio, como puedes ver. Por tanto, esta rentabilidad está más que interesante porque, como ves, estoy siendo ultra conservador. Pero es que fíjate que si ahora mismo, aparte de esto, fuera un poquito más, no optimista, sino realmente un poquito más razonable con lo que realmente puede crecer esta empresa, que puede crecer perfectamente a 15% anualizados. Y repito, en años malos ha crecido a 15% anualizados, cuando parte de la demanda ha estado bloqueada, desincentivada con invertir. Bueno, pues fíjate qué pasa, del menos 5 al 8, luego el 9, luego el 10, luego aquí puedo poner al 12 y luego aquí puedo poner, por ejemplo, al 14%. Simplemente van expandiendo un poquito más el crecimiento. Al mismo tiempo, los márgenes del 15 pues pueden terminar pasando, por ejemplo, hasta el 17, por aquí 16 y por aquí 17%, que lógicamente fíjate que aquí ha generado 16, 16. De hecho, incluso este 17 me lo voy a cargar y voy a poner 16 y 16. Un poquito más para también, dentro de lo razonable, ser conservador. Mantenemos los intereses, mantenemos la tasa impositiva y fíjate que en cuanto a emisiones, mantenemos también las emisiones. De hecho, incluso, fíjate que aquí el 1% voy a poner un 2 y aquí también voy a poner un 2. Voy a ser más conservador porque van a emitir más, porque si tienen más crecimiento, tienen que pagar más incentivos a los empleados para que lógicamente se queden con los cualificados, con los más cualificados y por tanto les aporte más valor a la empresa y a los clientes, por tanto tienen que pagar algo más, por eso hay un aumento, una dilución mayor y fíjate que en este caso como la compañía crece un poco más, pues lógicamente el mercado podría llegar a pagar un poquito más. Aquí por ejemplo 20, aquí por ejemplo pues puedo poner 21 y aquí por ejemplo puedo poner 22, que tampoco me estoy yendo al otro mundo. Fíjate que por esta empresa se ha pagado 23, 31, 29, 41, 75, 72, 29, 36 y 30.
Lógicamente, esto está muy lejos de los múltiplos que yo estoy aplicando y fíjate que el crecimiento o precio objetivo es de 197, rentabilidad anualizada del 19% anualizado, un 124% en valor absoluto o en rentabilidad absoluta. Y ahora me vienes y me dices, esto no se va a dar porque este sector es inevitable. Te guste o no te guste. Y te voy a decir otra cosa. En cuanto a tiempo y en cuanto a coste de oportunidad. Y esto te lo voy a enseñar mejor con otra compañía para que veas otro caso y por qué creo que esta compañía también es interesante a pesar de todo lo que está siendo castigada. En este caso me voy a ir aquí para atrás y te voy a mostrar la compañía de Endava. Aquí para eso voy a cambiar y voy a poner Endava, que es otro competidor de Globant del sector IT, y verás precisamente cómo aquí podemos ver esa diferencia. De hecho, voy a ir aquí porque a veces es verdad que como está en la versión beta, voy a añadir aquí y voy en este caso a poner Endava por aquí, ¿vale? Pongo la compañía. En este caso, crear un nuevo modelo de Endava, como te digo, por PER, porque no hay otra opción, guiada, y también voy a poner aquí valoración de DAVA, por ejemplo, ¿vale? De DAVA. Creamos y vamos a ver realmente qué es lo que nos puede ofrecer, cuáles son las expectativas. Para esta compañía, fíjate, datos históricos, último año ha decrecido, por supuesto, le han caído las ventas, menos 6,8%, luego 18% de crecimiento de ingresos en los últimos 3 años y al 20% en los últimos 5 años. Yo voy a ponerlo del consenso, crecimiento del 4%, es ridiculísimo. Aún así, fíjate que márgenes operativos, el consenso me dice que el 13,5, aquí del 10, 17, 18. Y fíjate que en este caso múltiplos, lo que dice el consenso es 9,5. 9,5 es lo que está ahora mismo. Es decir, que si el mercado mantiene ese múltiplo, es decir, que más conservador no se puede ser. Crecimiento del 4% y además esto a 2 años y medio. Recuerda que esta modelización o valoración es a corto plazo, 2 años y medio, la primera, de forma previa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si realmente sigue la negatividad para esta compañía durante 2 años y medio más, pues lógicamente mira lo que va a pasar. Pues lo que va a pasar es que prácticamente el precio se va a mantener igual, de 14 a 17. Por tanto, vas a tener de forma anualizada un 10%, fíjate, estando tan depresivo el crecimiento, un 10% anualizado, crecimiento de doble dígito y en 2 años un 20%, que no está nada mal para una compañía que ahora mismo, como te digo, estaría cotizando a $14,28, como puedes ver. Precio objetivo de 17,69. Lógicamente, lo que te he hecho anteriormente no tiene ningún sentido, así que realmente vamos a aplicarle un sentido como tiene que ser. Fíjate que si me voy aquí a la parte de atrás y ahora, en vez de hacer caso a los analistas, y te voy a explicar por qué voy tomando estas decisiones. En primer lugar, te tengo que mostrar el crecimiento de la compañía. Estimaciones. Me vengo aquí y fíjate una cosa. Crecimiento de la compañía del 30, del 21, del 27, del 46, del 21. De repente en 2024 decrece y en 2025 se espera un crecimiento leve del 4% y ya los analistas con esto justifican del 1, del 6, del 9, del 10. No tiene ningún sentido. Te vuelvo y te repito, si solamente la fase, el sector, la demanda de digitalización se espera que crezca a 14, 15, 16% anualizados, ¿quién va a absorber toda esa demanda? Pues lógicamente las empresas de este sector. Y la pregunta es, ¿Endava ha hecho las cosas mal o realmente han sido los clientes de servicios financieros los que han pospuesto la inversión precisamente por toda esta incertidumbre de tipos de interés, inflación, etcétera, etcétera? Bueno, esto es por una cosa puntual, no porque la empresa esté haciendo las cosas mal. De hecho, si miras informes que han presentado recientemente, acuerdos con Google, cambios en su capacidad productiva, también adquisiciones, y todo eso, por supuesto, hace que la empresa siga mejorando. ¿Tiene sentido estas estimaciones? No tiene sentido para nada. Repito, para aplicarle un sentido tenemos que entender en qué sector está operando esta empresa. Lógicamente, para eso vamos aquí a la parte de modelización, donde aquí en este caso voy a aplicar crecimientos del 10%. Si creo que Globant puede
puede crecer mínimo al 10% y Endava también hace las cosas bien y ha demostrado que también puede crecer mucho más y los clientes siguen teniendo interés en facturar, en invertir con Endava, pues lógicamente eso va a ser demanda futura que van a poder capitalizar. 10% de crecimiento que está por debajo de la media histórica. El último año sí ha sido malo, pero no hay que tenerlo en cuenta porque ha sido una cosa puntual que como mucho se podría prolongar 1 o 2 años más, pero no es la norma, y esto hay que entenderlo. Márgenes, como te digo, del 15%, y además esto tiene sentido porque a medida, si una empresa optimiza sus costes, como está haciendo ahora, y está mejorando su capacidad productiva, en cuanto entre nueva facturación, es decir, aumente los ingresos, va a haber más margen. Lógicamente los márgenes tienen que aumentar. No tiene sentido pensar que si aumenta la facturación no aumentan los márgenes. Por tanto, 15% es más que factible, que estaría por debajo de la histórica de 3 y 5 años. Y luego en cuanto a múltiplo, ¿qué múltiplo le podría aplicar el mercado? 9,5, chico, es que es ridículo. 9,5 es básicamente aplicarle un múltiplo a una empresa que no va a ser de crecimiento, que no va a tener crecimiento. Y Endava, simplemente por el tipo de clientes con el que opera, en el sector que opera, pues lógicamente sí va a tener crecimiento. Además, por toda esa demanda. Y ahora te voy a explicar por qué. Lógicamente, ¿esto qué quiere decir? Que fíjate que el múltiplo mínimo del último año, 16 veces, ahora mismo, forward de 9,5, 22, 34, etc. Para esta compañía que puede haber estado un poquito más castigada, por ejemplo, que Globant, si a Globant le he aplicado unas 20 veces, a esta compañía perfectamente le podría, por ejemplo, aplicar 17 veces. A medida que le vaya luego dando más confianza al mercado, eso quiere decir que después sí el mercado podría aplicar mayores múltiplos. Pero de momento también es verdad que tiene que darle más confianza al mercado. ¿Cómo? Facturando a esos clientes, que repito, no es que lo haga mal Endava, simplemente es que los clientes posponen esa inversión en digitalización. Bien, pues con todo esto, fíjate lo que pasa aquí. Lo que pasa es que ahora mismo nos está diciendo esto, que el valor intrínseco de la compañía allá es de 36, no es de 14, es de 36. Y que el precio objetivo, en este caso a 2 años vista, es de 43. 43 y la compañía está a 14. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Pues quiere decir una rentabilidad absoluta del 200% y sigue estando muy por debajo, pero esto, repito, y piensa en lo que te estoy diciendo, crecimientos del 10%, márgenes del 15% del sector que lógicamente se expanden y múltiplos que todavía estarían por debajo de lo que como mínimo merece el sector de 20 veces. A pesar de todo esto, la compañía ya te está dando un potencial upside del 200%. Un 72% anual en 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Si la demanda vuelve ya. Si la demanda vuelve ya, tenemos esta rentabilidad, pero no sabemos cuándo va a volver. Fíjate, pasar de 14 a precio objetivo 43. Y esto es lo que te quiero decir que es muy importante. ¿Por qué te estoy diciendo que hay que entender qué capacidad productiva tiene la empresa? Porque si, por ejemplo, vamos aquí a estimaciones y, por ejemplo, voy en la parte de Endava, como puedes ver, vamos a mirar aquí EPS. Fíjate, 2024, que fue un año de decrecimiento, presentó 1,12. Recuerda que esto es una caída en EPS del 50%, pero caída en EPS que presentan EPS positivos, presentan beneficio positivo. La empresa genera beneficio, genera menos, un 50% menos, pero genera beneficio, que no es lo mismo que pasar a pérdidas. Son dos cosas diferentes. Pues bien, fíjate que después de esto, la compañía ya había generado por su capacidad productiva 2,28, 1,93. La compañía ha crecido los EPS al 47, 49, 31, 30, 48. Me da igual el crecimiento, pero la compañía, la capacidad productiva de la empresa, por la demanda que tenía, había sido capaz de generarme 1,93 de EPS. O si no quieres mirar los 1,93 de EPS, 112 millones de beneficio neto o 132 millones de beneficio neto. Aquí los analistas me están estimando que hasta 2029-2028 no volverá a generar
eso. Y yo te pregunto lo siguiente, si aquí, por ejemplo, en 2023 o 2022, que la compañía generaba 122 millones o 132 millones, tú estabas dispuesto a pagar X, repito, si la empresa hoy te paga 112 millones, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Pues fíjate lo que pagaba el mercado. Cuando en 2022, 2023, por ejemplo, estaba a esos 112 millones 132, el mercado de precio, lo que estaba pagando en esos años, 2022, 2023, fíjate que lo que estaba pagando aquí en este rango era desde 100, el punto más bajo incluso en 2023 era 54, que 54 está por encima de, como has visto, las estimaciones de 40 y pico. Por tanto, la compañía que ya tenía una demanda preestablecida, es decir, ya esa demanda la tenía y facturaba a esos clientes y generaba esos 112 millones, 130 y pico millones por aquí, y el mercado estaba dispuesto a pagar 49 de precio, que recuerdo que en cuanto a múltiplo era más exigente porque habían expectativas de crecimiento, pero recuerda que toda esta caída era porque a pesar de eso el sector IT ya estaba sufriendo. Por eso las estimaciones futuras iban bajando, pero a pesar de eso el mercado sabía que estas compañías podrían tener de cara a largo plazo enormes vientos de cola. Pues a pesar de eso, si la compañía con esa capacidad productiva el mercado pagaba 50 y pico, fíjate que las estimaciones que nos han dado es 49 y ahora mismo el mercado te la está ofreciendo a 14,28. Aquí ves 15, pero aquí detrás de la cámara 14,28, como puedes ver. Por tanto, si volvemos aquí a la parte de modelización, como te estaba diciendo, y esto es importante entenderlo, este crecimiento es más que factible y fíjate que aquí, por ejemplo, nos está diciendo que la compañía debería de valer en 2027 esos 43, como puedes ver aquí, 43,86, muy por debajo de lo que realmente hemos visto anteriormente que ya ha facturado. Ha tenido esos clientes, ha generado esos beneficios en base a esa facturación que es mucho menor y ahora que va a tener una facturación mayor, porque lógicamente si volvemos aquí a estimaciones, en 2022-2023, ¿qué facturaba esta empresa? 654 millones, 794 millones. ¿Tú te crees si para 2029 se espera que la compañía pueda facturar 1.000 millones o incluso ahora mismo para 2026 que pueda facturar lo mismo simplemente con que vuelva la demanda y optimicen los costes, precisamente lo que han estado haciendo, no pueda volver a generar los mismos beneficios? Pues claro que sí. Y lógicamente si genera los mismos beneficios, el mercado podría estar dispuesto a pagar lo mismo. Bien, pues para eso volvemos aquí a modelización, volvemos a generar esto de aquí, puedes ver que precisamente ese 72% anualizado, 200% que debería de valer ya, repito, si la demanda vuelve y la empresa genera esos beneficios, pero lógicamente esto, ahora te voy a explicar por qué no importa que durante un tiempo tengas que esperar de brazos cruzados, porque realmente esto está a tu favor, el tiempo está a tu favor, no en contra. Precisamente cuando encuentras una buena oportunidad, un enorme descuento, no hay coste de oportunidad porque esta compañía durante 1, 2, 3, 4 o 5 años al mercado no le dé la gana de subirla en bolsa y vas a ver precisamente cómo tu rentabilidad incluso sería muy superior esperando esos 5 años sin hacer nada, aunque el mercado la ponga a 14, si después ese valor, esa capacidad productiva la reconozca el mercado. Aquí en este caso, fíjate que si ya nos vamos a 2029, el precio objetivo que nos sale en este caso sería 53, que no es nada descabellado porque esta compañía ya ha generado eso. Y repito, la empresa no hace las cosas mal, simplemente se ha pospuesto la inversión en digitalización. Cuando los mismos clientes, que no son los mismos, son más, porque cada vez hay más demanda, pero si los mismos clientes vuelven y siguen invirtiendo cada vez más, y aparte nuevos clientes, la facturación será mayor, el beneficio será mayor. Pues fíjate que a pesar de eso, 53. Bien, 53 como puedes ver aquí, y aquí podemos ver realmente cuál sería la evolución de la compañía. Para ser más conservadores, aquí por supuesto en 2025 vamos a poner que la compañía incluso, aunque hemos visto que las proyecciones y lo que se ha dado de guidance, crecimiento del 4 o 5%, a pesar de eso, fíjate lo que voy a hacer yo. Yo voy a poner un decrecimiento del 5%. Luego, crecimiento
del 5% y luego del 10, del 10 y aquí de último, que esta empresa pueda crecer un poquito más, del 12 y del 12. Como sabes, puedes plantear diferentes escenarios. Yo voy a ir directamente a el que considero más razonable y conservador, porque es bastante conservador. Pues fíjate que esta empresa, que incluso si vemos el histórico, en este último año, que fue un año negativo, márgenes del 10%, si la empresa crece y vuelve la facturación porque los clientes invierten, este margen no tiene ningún sentido y de hecho la compañía en ningún momento ha tenido márgenes inferiores al 15%, salvo este año de decrecimiento, 15,74, 19, 18, 21, 21, 21. Por tanto, márgenes del 15% más que razonables. Este año, ¿qué va a ser negativo? Pues lógicamente márgenes inferiores, igual que el año pasado, para ser justos. Por tanto, márgenes del 10%. Luego, esto que crezca progresivo, por ejemplo, 12, luego aquí puedo poner 14 y luego que se mantenga en el 15%. Mantenemos los intereses, mantenemos también la parte impositiva y si llegamos aquí, lógicamente, esta compañía, que ya lo he explicado en el canal, como tenía una mayor rotación de trabajadores, lo que tiene que hacer es retener talento pagando incentivos. ¿Sabes por qué? Porque ya te lo he explicado. En este sector, te guste o no te guste, quien tiene el poder de negociación son los trabajadores cualificados. ¿Por qué? Porque hay pocos, oferta y demanda. Si hay pocos trabajadores cualificados, la empresa tiene que pagar lo que sea para retener ese talento. Y eso significa pagar más incentivos. Bien, aquí hemos visto que han ido aumentando, diluyendo los EPS a los accionistas. Aquí podemos ver perfectamente cómo poniendo 2, 2, 2, 2 y 2, es decir, aumento de acciones al 2% para pagar todos esos incentivos, que lógicamente está justificado, y fíjate que en este caso los múltiplos históricos PER en ningún momento ha estado por debajo de 19 veces. Ahora, lógicamente, con el múltiplo forward aparecía 14, pero fíjate lo interesante es que si ponemos 17, incluso no 17, sino lo ponemos progresivo, que el mercado paga 15, luego paga 15 y luego la confianza vuelve un poquito más y paga 16 y 17 veces, el precio objetivo es de 41,48, lo que te he comentado antes, 185%, 29% anualizado. Es que no te haces una idea de lo que significa esto. Es más, quiero decirte ahora para que entiendas lo que es por error el coste de oportunidad que muchos de vosotros entendéis mal. Fíjate que me voy a ir aquí a MoneyChimp. MoneyChimp, como ya sabes, una plataforma o de calculadora de interés compuesto. En este caso voy a venir aquí, MoneyChimp. Y aquí lo interesante es que en la calculadora puedes, si vamos a calculadora, y en este caso vamos a la parte de retorno, fíjate lo siguiente. Aquí hemos visto que el precio actual de la compañía, te lo vuelvo a enseñar, 14,36. Pongo aquí, por tanto, 14,36. En este caso, cambio un momento la cámara, y fíjate que aquí, si vuelvo a bajar, el precio objetivo que sale 41,48. 41, pongo aquí, punto 48. Bien, tenemos precio actual y precio objetivo. Y recuerda que este precio objetivo es a 2029. Bien. Si de entrada la demanda volviera, porque recuerda que esto, para que la empresa o para que el mercado pague 41 para que ese precio objetivo tenga sentido, la compañía tendría que generar los mismos beneficios que ya generó en 2023. O sea, que vuelva la demanda. Simplemente que vuelva, no que aumente, que vuelva y que genere los mismos beneficios siendo o estando la compañía igual de optimizada, cosa que ha ido mejorando y tiene nuevos contratos. Pero solamente con que vuelva esa demanda ya estaría justificado. Pues bien, si volviera mañana la demanda, a un año, tenemos ese 188% de rentabilidad. Pero es que voy a ir más allá, contestando a muchos de vosotros de, no, es que si estoy invertido en esta empresa, que estoy teniendo una pérdida del 50, del 70, que estoy soportando pérdidas, que está caída, porque lógicamente esta empresa, igual que Globant, igual que cualquier otra, fíjate que si me voy aquí al apartado de descripción, si yo por ejemplo pongo el histórico, prácticamente podremos decir que aquí, Endava está en el punto más bajo de todo su histórico. De hecho, aquí incluso al principio estaba más alto. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el mundo que está invertido en Endava
Igual que si miras el gráfico de Globant, todo el mundo que está invertido en Globant está perdiendo dinero. Sobre el papel, pero está perdiendo dinero. Y eso es lo que pone nervioso al mercado. Pero vamos a hablar claro. Da igual que estemos perdiendo dinero. A mí me da igual. ¿Y sabes por qué? Porque yo no me enfoco en el precio ni en la rentabilidad rápida, sino en la rentabilidad buena, en la rentabilidad real. Y para eso me tengo que asegurar de que la capacidad productiva de la empresa sigue en aumento. Cosa que con toda la demanda que hay, con las mejoras que está implementando la empresa, nuevos contratos, etcétera, lógicamente va a crecer. No sé cuándo, no tengo una bola de cristal, pero lógicamente va a crecer. Y esto no es un debate, esto es una realidad. El cuándo, no lo sé, sino simplemente es cuando ocurra, ocurrirá. Y es o estás subido en el tren o no. Pero repito, esto no es una recomendación. Simplemente para que veas, oye, que he tenido mala suerte, yo pensaba que la demanda iba a volver este año y al final no vuelve, sino que al final imagínate que la demanda vuelve, recuerda que todo esto es demanda, por eso este precio, porque la empresa generará los mismos beneficios, por tanto estaría justificado este precio objetivo. Recuerda que nosotros calculamos el precio objetivo como proyección en base a nuestras estimaciones, pues fíjate que la demanda calculamos que vendrá en 4 años. Estamos 4 años en el que la demanda no aparece, ¿vale? Quiere decir que la empresa no generará los mismos beneficios que en 2023 hasta dentro de 4 años. 30% anual. Si yo compro ahora en Dava y me espero 4 años en el que el mercado no mueve la cotización y dentro de 4 años la empresa genera exactamente los mismos 130 y pico millones de beneficio neto, por tanto los mismos EPS, yo tengo un 30% anual. Dime qué empresa en bolsa ahora mismo te puede, y vuelvo a repetir, garantizar, y no es una recomendación de compra, garantizar, si entiendes lo que es el sector, esta rentabilidad. Ahora, si tú me dices, mira, pues yo no estoy de acuerdo con que esta empresa, con que este sector va a generar esto. ¿Por qué? Porque no creo que este sector vaya a crecer, porque no entiendo la demanda o las razones que sea. Si tú no tienes convicción, yo no te puedo convencer. Yo te puedo mostrar datos, yo te puedo mostrar estimaciones, proyecciones, valoraciones, las mías, las de analista. Te puedo mostrar nuevos contratos que ha presentado la compañía, avances en la inteligencia artificial, todo eso te lo puedo mostrar. Perfecto. Pero si con todo eso tú no te creas tu propia convicción, lo siento, yo no te puedo ayudar. ¿Sabes lo que pasa? Que en la inversión esto es individual y además no es malo que cada uno tengamos nuestra opinión. Si tú no crees en este sector, no pasa nada. Yo puedo creer en este sector y tú puede que no creas en este sector. Y los dos podemos tener buenos resultados con opiniones diferentes y no pasa nada. Y fíjate que hablando del coste de oportunidad, incluso si me espero, si me tengo que esperar 7 años, que es que se dice pronto, hasta que la demanda vuelva, significa que yo comprando las acciones al precio de ahora de Endava y que simplemente Endava genere los mismos beneficios que ha generado en 2023, eso quiere decir que un 16% anual. Casi o ni siquiera alguna de las magníficas. Ni siquiera las empresas mejores del mundo te dan esta rentabilidad. Es más, te voy a poner un ejemplo. Si ahora mismo me voy aquí yo a Microsoft, para que veas, una empresa, lógicamente, de las mejores del sector, una empresa muy analizada, muy seguida, que más o menos en cuanto a estimaciones podríamos estimar que te podría aportar un 12, 13, 14, 15% anualizado de rentabilidad, lógicamente dependiendo del múltiplo que pagues y en qué momento la has comprado, pero fíjate que hasta hace poco estaba en 359, lo que te podría ofrecer incluso un 16% anualizado, ahora más seguramente estará en torno al 12, 13%, pero esta compañía, ¿qué es lo que tiene? Pues que como hay más seguimiento y el mercado identifica esta compañía más con los resultados que genera en bolsa, con lo que presenta y no tanto con la incertidumbre. Sí, la incertidumbre puede hacer que caiga esta empresa, pero rápidamente si la empresa presenta buenos resultados, el mercado la puede o la suele volver a poner en valor más rápido. Bien, pues con esta empresa, si ahora mismo tú la compraras, que tienes muchas garantías de obtener un buen resultado por la resiliencia que tiene, ventajas competitivas, etcétera, obtendrías un 14, un 15, un 12. Sin embargo, incluso esperando 7 años, así,
y diciendo estoy perdiendo, estoy perdiendo, estoy perdiendo, al final obtienes un 16%. ¿Por qué? Porque te repito, la demanda es inevitable. Y otra cosa te digo, en el caso de que Endava hiciera las cosas mal, que no es el caso, pero en el caso de que las hiciera mal, otras empresas del sector tendrían que absorber esos clientes que se le van. La pregunta es, ¿el resto de empresas que están invirtiendo fuertemente en aumentar su capacidad productiva ahora mismo tienen toda la capacidad? Por ejemplo, un Accenture podría absorber todo el mercado, es decir, todos los clientes de Nagarro, todos los clientes de Endava, todos los clientes de Globant, todos los clientes por ejemplo, de Cognizant, todos los clientes de Capgemini, etcétera, etcétera. ¿Podrían absorberlos? No. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente capacidad productiva. Porque resulta que los ingenieros están repartidos. Cada empresa se ha asegurado de retenerlos. Por tanto, ahí hay una especie de monopolio de control de esos trabajadores, que también es la clave de este sector. Endava ahora se está asegurando de retener talento, cosa que antes tenía una mayor rotación de trabajadores. Eso era una cosa negativa que están mejorando, cosa que hay otros inversores, otros analistas, otros gestores que opinan que eso es malo porque eso significa diluir a los accionistas. Perdona, yo como inversor, si invierto en una empresa y esos trabajadores me aportan más valor porque tienen mayor talento, págales más. No seamos egoístas, págales más, porque si ellos aportan más valor, yo voy a ganar más a largo plazo. Y es que es lógico tener alineación de incentivos. Lo que no puede ser es que pretendas que se les pague menos y a cambio de que se les pague menos, tú obtengas una mayor rentabilidad. Eso es egoísmo. Lógicamente, en este sector tienes que retener talento. Es así, si no te gusta este sector, vete. Pero este sector, como ves, incluso coste de oportunidad o lo que tú quieras, no hay tampoco. Cuando hay una empresa que está tan barata y que encima tiene una demanda tocando la puerta, esperando a decir, en cuanto pueda, tengo todos estos millones para invertir. En cuanto ahora mismo se me vayan las dudas, tengo todos estos cientos de millones para invertir en digitalización. ¿Por qué? Porque si no, todos mis competidores me adelantan. No me puedo permitir no invertir en digitalización. No me puedo permitir. Y precisamente esto es lo que me da garantías. No simplemente que yo conozca absolutamente todo sobre una compañía, sobre otro. Sí, tengo que entender sobre todas las compañías que estoy analizando, pero esas compañías, a qué sector pertenecen, cuál es la demanda que hay dentro del sector, y todo eso también es importante para unir las piezas y al final saber si mi rentabilidad va a ser garantizada o no. Repito, legalmente tengo que decir no. No es una recomendación de compra y no lo es, no quiero hacer recomendaciones, simplemente te estoy dando mi opinión y repito, no tienes por qué estar de acuerdo. De hecho, si no estás de acuerdo, perfecto, déjame en los comentarios tu opinión y por supuesto, si opinas totalmente diferente, con respeto, va a ser más que bienvenido, porque de hecho eso lo que hace es retroalimentar a todos los de la comunidad. Si yo doy mi opinión y todos estáis a favor, la pregunta es, ¿de qué aprendemos? Pongo un ejemplo, con la empresa de Nagarro, que se han creado mini comunidades. Todo el mundo, no es que ha ido mal, es que no sé qué, bueno, pero todos estamos invertidos, bueno, pero hacen recompras, bueno. Yo te digo una cosa, objetivamente hablando, y esto ya le contesté a un suscriptor. Esa compañía yo ya me deshecho de ella. No me interesa, ¿sabes por qué? No porque haya bajado en bolsa, sino precisamente porque he ido viendo cosas que no me han ido gustando y los institucionales también han reaccionado así. Hemos visto, por ejemplo, ataques en corto para esta empresa. Bien, eso puede ser o no justificado, pero curiosamente yo hay una cosa que he aprendido desde hace tiempo que no me gusta. No quiero ver SEOs promocionales. Que Manas esté hablando con todo inversor particular, sí, si eres inversor particular y te conceden una entrevista, maravilloso. Te suben las visualizaciones, todos los seguidores te siguen, maravilloso. Explotas y toda la comunidad, ay, mira, le has hecho una entrevista a Manas, perfecto. Concéntrate, yo le diría al SEO, concéntrate en tu empresa. Que me presentas unos resultados mal auditados, que el auditor te tiene que decir que corrijas algunos datos, que ojo, sí, lo han hecho y lo han hecho bien, también que han tenido que cambiar de auditor ahora a KPMG, pero eso lo podían haber hecho antes, y otra serie de cosas que no me gustan. Yo, si soy exigente porque doy mi dinero, invierto mi capital
en una empresa en la que cuando yo deje el dinero no voy a tener control sobre las decisiones que se van a tomar en la empresa. Por tanto, yo quiero que el equipo directivo sea consecuente con las decisiones que toma. Y si el equipo directivo, si el CEO está promocionando por ahí la empresa, está hablando con todos los inversores particulares de mira lo que vamos a hacer, mira lo que vamos a invertir, independientemente de que la empresa valga mucho más, que ojo, vale mucho más, porque es verdad que está a valoraciones ridículas, pero esas cosas no me gustan. Y precisamente ahí es donde yo personalmente digo, oye, una empresa que está castigada como Endava, pero yo veo documento e informe tras informe, ampliación de contratos, adquisiciones, reestructuración, optimización de costes, todo eso veo que están mejorando el negocio. La facturación no se está viendo porque faltan los clientes. Por supuesto, faltan los clientes. ¿Tú te crees que en cuanto entre la facturación no va a explotar? Pues claro, pero es que fíjate, aunque no explote, no necesito que explote de un año a otro. Es que me puedo permitir esperar hasta 7 años. 7 años y obtengo una rentabilidad del 16% anualizado. ¿Esto qué quiere decir? Que doblo mi inversión cada 5 años, que es lo que estoy buscando. Es decir, de sobra bato a cualquier mercado y bato a cualquier analista o bato a cualquier gestor. No necesito más. Lo que tengo que tener es convicción. Y ojo, si la empresa mañana, que tampoco convicción no significa estar ciego, si la empresa mañana falla, si la empresa mañana empieza a hacer tonterías, como el caso de Nagarro, o cualquier otra cosa, yo soy el primero que voy a decir, no me interesa estar aquí, y me voy. Porque aquí estamos para ganar dinero, no estamos para ser el chorra. Precisamente por eso es por lo que te digo, ¿en qué sector estamos? En el sector de digitalización. Es necesario, hay enorme demanda, las empresas han hecho las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues que esa demanda se anime a invertir. Y cuando pase eso, ¿qué te crees que va a ocurrir? ¿Que las empresas van a valer menos? Cuando hay una enorme demanda de empresas que no se han digitalizado, que no han dado esos pasos y que además, con toda la nueva tecnología y mejora tecnológica en inteligencia artificial, infraestructura, etcétera, ¿te crees que todavía no van a ir más rápido, no van a acelerar los procesos, no van a mejorar y optimizar para ofrecer un mejor servicio al cliente? Lo que quiere decir que el cliente estaría dispuesto a pagar más. No, creemos que, bueno, a ver si crece ¿a qué? ¿Al 4, al 5, al 6? Pero ¿qué broma es esta? ¿Entiendes por qué sin convicción no sirve de nada la inversión? Y de hecho, a mí me gusta que en los comentarios me deis vuestra opinión, porque eso lo que hace es enfrentar mi tesis de inversión. Es decir, yo para poner a prueba mi tesis de inversión necesito que vosotros, comunidad, esté ahí dando el callo, diciendo, Iván, te has equivocado aquí, esto no estoy de acuerdo, por esto, por esto, por esto. Todo, por supuesto, con respeto, pero lo que quiero es que me digáis vuestra opinión, que me digáis si estáis de acuerdo o si no, qué es lo que veis, qué es lo que no veis. ¿Por qué? Porque cuando hay más ojos viendo lo mismo desde puntos de vista distintos, entonces podemos tener una visión más general. Si todos vemos lo mismo desde el mismo ángulo, no vamos a avanzar. Y precisamente por eso yo en este canal, a diferencia de otros canales que sí, hay muchos otros inversores, analistas, analizarán mejor en las compañías, te explicarán mejor o tendrás más feedback con ellos. Si me da igual, si entiendo que eso depende de cada persona. Y entiendo que a lo mejor tú puedas congeniar o no conmigo, ¿vale? Eso lo puedo entender. Lo que sí que te pido es, si estás aquí y si quieres tener un punto de vista diferente, el mío, porque obviamente yo estoy aquí sentado hablando y dando mi opinión, por supuesto tú si quieres contribuir, debate, argumenta. ¿Para qué? Precisamente para que los dos crezcamos como inversores. Para que esto, o en estos casos, si tenemos dudas, resolvamos nuestras dudas y no simplemente porque yo diga, invierte en Endava. Yo no te digo que inviertas en Endava. Si no tienes convicción, ni inviertas en el sector IT. Porque estás perdiendo el tiempo. Porque si inviertes hoy sin convicción, simplemente porque Iván me ha hecho un vídeo de no sé qué, queda igual. Porque dentro de un año, si cambian las cosas, tiene que estar ahí tu convicción. Tienes que pelear para demostrar que lo que tú has hecho, lo has hecho bien. Y si no lo has hecho bien, aprende, corrige los errores y sigue adelante. Que eso es lo que intento hacer yo. Y precisamente aquí ves que incluso el coste de oportunidad es una fantasmada. Eso de decir, estoy invertido en una empresa en la que estoy perdiendo dinero 1, 2 y 3 años, es que otras empresas están creciendo más. Es que otras empresas están aportando a otros inversores un 10, un 20, un 30% y yo estoy aquí como un primo perdiendo dinero. Céntrate en tu tesis.
tu tesis, ¿por qué invertiste en esa empresa? ¿Porque crees que va a valer mucho más? Entonces te compensa la espera. Hay que invertir a largo plazo, pero de verdad. Si la empresa me va a generar cada vez más, entonces, ¿yo qué prisa tengo? Si a mí me da igual que hoy, te pongo un ejemplo, si tú hoy me pagas los 100 millones, sí, los tengo hoy. Pero si tú, por ejemplo, me vas a pagar 400 millones, ¿a mí qué más me da que los 400 millones me los des repartido en 2 años, en 3 años o en 5 años? Y ahora dirás, hombre, es que evidentemente a más años mi rentabilidad se diluye. Correcto, sí, estoy de acuerdo. Míralo aquí cómo la rentabilidad se diluye a más años. Pero es que el diferencial es tan grande, es decir, esta compañía está tan barata con respecto a su capacidad productiva real, porque repito, los clientes han pospuesto la facturación, la inversión en digitalización. Cuando vuelva como mínimo la empresa, si ya generó esos beneficios, los va a volver a generar. Y eso que tiene nuevos contratos. Por tanto, cuando los genere, oye, pues a mí me compensa 7 años de espera. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy invirtiendo en una empresa que durante 7 años puede ir la cosa regulera, que si al final va bien, yo obtengo mi rentabilidad objetivo del 15% anualizado. Bato al mercado. Y por tanto, mi rentabilidad total, final, absoluta, será una buena rentabilidad, no una rentabilidad corta, no una rentabilidad rápida, porque muchas veces nos cegamos con las rentabilidades rápidas y de hecho te invito a volver a ver ese vídeo o serie de vídeos en los que hablaba de la diferencia entre la TIR y el ROIC, donde claramente por obsesionarnos en tener rentabilidades rápidas, en querer beneficios rápidos, compramos aquí, luego queremos buscar la siguiente oportunidad, vendemos de aquí, compramos allí, luego buscamos la siguiente oportunidad, sacamos de aquí un 10, sacamos de aquí un 15, sacamos tal y vamos pasando por Hacienda. Al único que le estamos haciendo rico es Hacienda. Y nosotros creemos que siempre en cada momento vamos a tener la capacidad de estar encontrando los diamantes en bruto, las mejores oportunidades de cada momento. Eso no te lo crees ni tú. Es imposible. Lo que tienes que hacer es investigar, buscar, te llevará tiempo, te llevará mucho tiempo, hasta que localices un buen sector, una buena industria, una buena empresa. Cuando la localices, mientras siga siendo buena, no la sueltes. Esa es la base de la inversión. Mira el éxito que ha tenido Warren Buffett. Warren Buffett no ha estado rotando la cartera todos los años 300 veces. Si de hecho, muchas de las compañías que tiene las ha mantenido en cartera años y años, no, décadas. Lógicamente, toda la rentabilidad y todo el interés compuesto que ha tenido ha sido gracias a mantenerlas en cartera. Porque si tú lo que vas haciendo es rotar de una a otra, te vas diluyendo porque vas pasando por Hacienda. Y aparte, que encima, supuestamente, tendrías que tener la capacidad de que cada vez que vayas vendiendo, tengas la posibilidad de volver a encontrar otra buena oportunidad en ese momento. Cosa que no siempre ocurre. Entonces, seamos realistas. Cuando vayamos a invertir, sé consecuente con dónde estás invirtiendo. Crea tu convicción. Asegúrate de que donde estás invirtiendo estás cómodo, estás seguro, de que tu tesis no te la va a tirar nadie. Y si alguien viene a discutirte tu tesis, enfréntate. Saca cuáles son los errores. Corrígelos. Si a lo mejor hay algún punto de vista que no has visto, pues mira desde ese otro punto de vista y valora y analiza si te merece la pena la espera. Si a mí al final esta compañía me va a dar, por ejemplo, imagínate que la demanda no vuelve en 7 años. Yo pienso que hasta 7 años me sale rentable. Pero imagínate que, por ejemplo, es en 3. 3 años donde otras empresas crecen, donde sigue la incertidumbre y todo esto. En 3 tengo un 42% anualizado. La empresa generando los mismos beneficios que en 2023. Lo que quiere decir que justifica este precio objetivo. Significa 42% anualizado. ¿Qué empresa, qué inversión, o mejor dicho, qué gestor, qué profesional, qué inversor histórico, lo que sea, te puede generar esto? Cuando encuentras una oportunidad así, como el caso de Meta a 89, que no te digo que hayas comprado en el punto más bajo, pero cuando estaba a 100, cuando estaba a 120, tú mirabas el free cash flow que generaba esa compañía y era creciente. Si quitabas la ampliación de CAPEX por toda esa inversión en el metaverso, si descontabas esa parte, la generación de free cash flow de Meta era brutal. Una empresa brutal que te genera muchísimo free cash flow y la gente pagando un múltiplo, un precio, como si fuera a quebrar. Pero qué tontería es esta.
¿Dónde está la convicción? No, simplemente la euforia. Venga, negatividad. Venga, vende. Euforia, compra. ¿Y luego qué? Pues resulta que luego tienes esa enorme oportunidad que si tú ves lo que genera la empresa y dices, si simplemente, decisión de ellos, con que ellos simplemente digan, dejamos de invertir ese gasto extra en el metaverso. Dicho y hecho, se ha multiplicado después un por 6. Un por 6. ¿Sabes cuántos años? Si tú, por ejemplo, tu objetivo, rentabilidad objetiva, es del 15%, ¿sabes cuántos años te acabas de ahorrar por la cara? ¿Cuántos años acabas de adelantar de beneficio? Es que ni te lo imaginas. Y el tiempo es el único bien y más preciado que nunca vuelve, porque el dinero puede entrar y puede salir. Podemos tener más o podemos tener menos, pero el tiempo jamás vuelve. Si consigues tener esa rentabilidad brutal en un tiempo determinado y encima en menor tiempo, porque luego la empresa genera todavía la suficiente convicción para que el mercado pague por adelantado, por múltiplo, todos esos beneficios, en tiempo todo lo que te has ahorrado no tiene precio, no tiene valor. O sea, es impresionante. Y en el caso de Endava, tú ahora mismo si inviertes a 14, ¿qué estás haciendo? Pues simplemente invirtiendo, pensando que la demanda seguirá ahí, que la empresa, si vuelve a tener la misma capacidad productiva, valdrá X, 41 hemos calculado, incluso siendo conservadores. Y fíjate, tienes un margen de que a un año un 188%. ¿Que tengo que esperar 2 años? Pues un 70 y pico, 88%. ¿Que tengo que esperar 3 años? Un 42% anualizado. ¿Que tengo que esperar un 5 años, por ejemplo? Pues fíjate, 5 años, por ejemplo. En este caso, aquí pues sería un 23% anualizado. ¿Qué rentabilidad es la tuya, objetivo? Aquí lo tienes claro. Y nada, espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si te ha gustado, deja un me gusta, un comentario y como siempre te voy a dejar por aquí 2 vídeos. Y ya sabes, siempre que analices una empresa, crea tu propia convicción. Solo así te asegurarás tener un buen resultado a largo plazo.